Las presas son una parte muy importante de la vida humana. Muchas sociedades de hoy en día no serían nada si no hubieran construido su primera presa hace tantos años. A medida que las presas se hicieron cada vez más grandes, también lo hicieron nuestros problemas con su construcción y generación de energía. Desde el colapso de represas que borran a pueblos enteros de la faz de la tierra, hasta dejar a millones de personas en riesgo de inundaciones y sin electricidad, hoy les traemos 15 represas impactantes captadas en cámara. Replacement of any spill gates would be upwards of tens of millions of dollars for each. Número 15. Fuga de la presa Tarbela. Pakistán se ha llenado de problemas y hay algo grande que amenaza con desbordarse, tanto literal como metafóricamente. Aparte de las cuestiones políticas, justo debajo de la superficie se encuentra una monstruosidad hidroeconómica que es poco notada y está increíblemente guardada, algo que podría eliminar completamente la última porción de vida que Pakistán tiene para ofrecer. Nos referimos a nada menos que a la maldición de Tarbela, cuya integridad está empeorando mientras hablamos y se está acercando cada vez más a Pakistán a la destrucción si no se hace nada para reparar las grietas. Si la presa de Tarbela tiene una fuga y se vacía, Pakistán estará en serios problemas. Es la presa llena de rocas más grande del mundo y evita que el río Indo inunde la ciudad de abajo. Para empeorar las cosas, el 30% de la energía de Pakistán se genera a partir de fuentes hidroeléctricas. En comparación, Tarbela representa el otro 70%. El problema radica en el propio río. El Indo se encuentra entre los mayores productores de limo del mundo y está asfixiando los embalses de Tarbela. Si algo no se hace pronto, literalmente estamos viendo una catástrofe en ciernes. Pakistán había retrasado el proyecto porque asumieron que fallaría en algunos años, pero los signos de desgaste se han acelerado, preocupando a los expertos. Pakistán se enfrenta ahora a una decisión difícil, aunque para la gran mayoría de la gente la elección es obvia. Número 14. La presa más peligrosa del mundo. Hace 30 años, ingenieros construyeron la presa Mosul, que proporciona energía y seguridad a una inmensa población de 1 millón de personas o más. Esos mismos ingenieros han dado un paso al frente recientemente, advirtiendo del riesgo de su colapso inminente y el consiguiente número de muertos, que es mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Sin el mantenimiento adecuado, esta construcción se ha debilitado ante la fuerza de la naturaleza y los vientos a lo largo del tiempo. Tanta presión contra una presa que se debilita es una consecuencia asegurada de desastre. A medida que la nieve del invierno se derritió y fluyó más agua hacia el embalse, se alcanzó la capacidad de la presa. Las compuertas que alguna vez se usaron para aliviar dicha presión han sido selladas por falta de mantenimiento. Para ser más precisos, el mantenimiento de una presa es algo muy complicado de hacer. Con el tiempo el agua se abrirá paso a través de la presa sin importar cuántos ingenieros pongan a trabajar en el proyecto. Los ingenieros también afirman que el hecho de no reemplazar la maquinaria o reunir una fuerza laboral completa durante más de un año después de que el Estado Islámico retuviera temporalmente la presa es una parte importante del problema. El gobierno tiene que hacer una limpieza importante y está formando un equipo lo más rápido posible. Número 13. El colapso del lago Dunlap. Un colapso parcial de la presa en el lago Dunlap ha provocado que gran parte del lago se drene en el río Guadalupe, provocando grandes inundaciones en toda el área. Mientras que algunas presas se construyen con relleno de tierra y roca, otras se hacen con acero y metal endurecido. Y en este caso los expertos afirman que la culpa es del acero envejecido, lo que genera una gran alarma en todo el país. Allí se crearon muchas presas de la misma manera, pero son un poco más jóvenes. Si el acero colapsa en las represas de todo el país, podrían estar ante algunos desastres naturales graves. El gobierno afirma que está comprometido en encontrar una manera de reemplazar las compuertas para derrames en todas sus presas envejecidas, pero como pueden imaginar, eso costó mucho dinero que no tienen. El problema en el lago Dunlap ocurrió cuando una compuerta de derrame falló, liberando un enorme volumen de agua que drenó el lago. Un colapso similar de la compuerta de derrame ocurrió en 2016 en Lake Wood, después de que el acero estructural dentro de esa compuerta fallara. Además de los materiales, los expertos ahora sospechan que el diseño en sí mismo puede ser una causa del problema. Si este es el caso, tendrán que repensar cómo construir estas represas en el futuro. Antes de que pueda suceder algo, deberán recaudar alrededor de 15 millones de dólares por presa, lo cual no es una tarea fácil. Número 12. Presa de las Tres Gargantas.
A lo largo de la historia de China, se ha buscado domesticar sus numerosos ríos. De hecho, China tiene la increíble cantidad de 87.000 represas repartidas por todo el país, mucho más cantidad que cualquier otro país. Sin contar las hambrunas y las pandemias, las inundaciones de China generalmente se consideran extremadamente peligrosas. Con la cantidad récord de lluvia que han visto en los últimos años, el estrés de esas presas se ha vuelto casi insoportable. En 1931, el río Amarillo se inundó, matando a más de 140.000 personas por ahogamiento y al menos 3.7 millones murieron durante los 9 meses posteriores a la catástrofe. Se considera el peor desastre natural ocurrido en el siglo XX. Sin embargo, son necesarios para que China prospere. Las represas se construyeron para controlar las inundaciones, administrar el riego, redirigir el flujo de los ríos y generar energía eléctrica. Como pueden ver en algunas de las fotos, justo al otro lado de la presa hay una ciudad entera. Si la presa se rompe, la borrará de la faz de la tierra. 87.000 represas son muchas para mantener día tras día. Demasiado trabajo para un solo país. Los equipos de mantenimiento tienen dificultades para garantizar que todas las presas funcionen con la máxima eficiencia. Número 11. La desaparición de la ciudad antigua. ¿Sabían que hay un pueblo que desaparece y reaparece de una forma muy particular? En serio, todos los días, cientos de personas se reúnen a lo largo de las orillas del río Tigris para ver desaparecer y reaparecer una antigua ciudad de 12.000 años de antigüedad. Y resulta que una presa es la culpable de este espectáculo. Los crecientes niveles de agua de la enorme presa de Ilusu sumergen lentamente de Asaja Cave, un área poblada por los humanos durante milenios. La presa se construyó inicialmente para generar electricidad para la región. Hoy en día amenaza a casi 80.000 personas de 199 aldeas para que desarraiguen sus vidas y huyan en busca de seguridad. Con las lluvias masivas de la zona, la presa está experimentando un preocupante aumento de 15 centímetros por día. Esa es una velocidad asombrosa para sentir el rigor de la naturaleza. Muchos residentes ya empacaron y se mudaron, no queriendo esperar hasta que se rompa la presa por completo y sea demasiado tarde. A medida que sube el agua, también lo hace la inmersión de la ciudad. ¿Cuántos otros pueblos y ciudades y civilizaciones desconocemos y se han quedado ahogados? Seguro que eso despierta la imaginación de todos nosotros y nos hace preguntar cuántas cosas podría haber escondidas bajo el agua. Número 10. La presa inconclusa. Siempre que en California hay demasiada agua o no hay suficiente, la gente empieza a hablar de la presa Auburn. ¿Nunca oyeron hablar de ella? Bueno, es la presa más grande de California que nunca se ha construido y es probable que nunca se construya. El último resurgimiento de su construcción fue durante una demostración de la nueva construcción del aliviadero de Folsom Dam. El congresista de Auburn dijo: "Me enfurece que en los últimos años hemos visto triplicarse las descargas de agua de la represa en el río American para cumplir con las regulaciones ambientales que colocan los intereses de los peces por encima de los seres humanos". Inmediatamente después de esta declaración, el congresista pidió la finalización de la presa con luz verde en 1965. Y sí, ha estado en espera desde entonces. El dinero descansa en losas de concreto y montañas de tierra cercanas. Número 9. Colapso en la presa de Edenville. Como pueden ver, las represas son una parte vital de la sociedad, ya sea que se utilicen para riego, energía o para contener los ríos embravecidos, son tan vitales como las carreteras y aceras por las que viajamos. Al igual que nuestras carreteras, si no se mantienen fallarán y pueden provocar algunos problemas graves en el futuro. La presa de Michigan, Edenville, colapsó recientemente inundando la cercana ciudad de Edinburgh. Para empeorar las cosas, otra presa cercana a Edinburgh, la presa Sanford, permaneció estable, pero aún así, las aguas han comenzado a desbordarse ofreciendo una advertencia de una inundación inminente. Al descubrir esta situación, el gobernador de Michigan declaró el estado de emergencia para el condado y dijo que la ciudad de Midland, con una población de más de 50.000 habitantes, podría ver un nivel histórico de altura de agua. Él exclama que este es un momento sin precedentes para el condado de Midland, especialmente en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo. Fue la segunda vez en 24 horas que se ordenó a los residentes que evacuaran debido al aumento de las aguas. ¿Se imaginan estar en esa situación? Se ha llamado a la Guardia Nacional de Michigan para ayudar a la evacuación para que sea tranquila y ordenada. A día de hoy la presa contiene una cantidad increíble de agua y se derrama continuamente. Si esta tendencia continúa, podría acabar con todo el condado. Número 8. Puente Wally. Parece que la falta de mantenimiento es la causa de muchas de estas fallas en las presas. Supongo que no deberíamos llamarlas fallas de represas, sino más bien fallas humanas. El dinero debería haberse gastado en garantizar que las presas fueran seguras y vaya a saber a dónde fue todo ese dinero. Hoy en día, condados y ciudades enteras están en riesgo por esta falta de responsabilidad. Un ingeniero había inspeccionado el embalse de Todd Brook en el puente Wally y advirtió a los funcionarios del gobierno sobre problemas importantes con el aliviadero auxiliar. Decidieron ignorar esta advertencia y menos de un mes
después se derrumbó, derramando 10.000 millones de metros cúbicos de agua en la ciudad de abajo. Los propietarios de la presa, Canal River Trust, afirmaron que han aprendido la lección. Es curioso cómo la muerte y la destrucción de nuestros pueblos y familias es la única forma de lograr que estas empresas hagan su trabajo. El hecho de que los humanos optan por reaccionar en lugar de ser proactivos está presente en todos estos casos. ¿Qué sigue? ¿Un desastre nuclear del que tenemos que aprender porque Chernobyl está muy lejos en el pasado? Vamos, gente, cuando se trata de las mismas estructuras que mantienen funcionando a nuestra sociedad, debería ser de suma importancia. Después de una investigación completa sobre el derrumbe, se consideró que fue causado por un diseño deficiente del aliviadero, agravado por el mantenimiento intermitente a lo largo de los años que podría haber causado el deterioro del aliviadero. Afirman que el mantenimiento adecuado nunca fue llevado a cabo. Número 7. La escalera del gigante. Este aliviadero único en el mundo es una de las pocas presas que fue diseñada con la escalera en mente. El embalse Robert Bourassa, ubicado en el norte de Quebec, Canadá, se creó en la década de 1970. Al incautar el río La Grande, podría almacenar el agua necesaria para la generación de energía hidroeléctrica en la central eléctrica de Robert Bourassa. El depósito tiene una enorme capacidad de 61.7 mil millones de metros cúbicos. ¿Se imaginan la destrucción que podría causar tanto agua si se desatara? La presa tiene 162 metros de altura y 2.835 metros de longitud. El fuerte de la presa es el inmenso aliviadero llamado acertadamente la escalera del gigante. El aliviadero tiene obviamente la forma de una escalera y tiene una longitud de casi 2 kilómetros. Cuenta con 10 escalones, cada uno de 10 metros de alto y 130 metros de ancho. Eso es el doble del ancho de un campo de fútbol. Si es necesario, el aliviadero puede descargar 17.000 metros cúbicos de agua por segundo. Canadá sabe cómo ser proactivo. Esta capacidad corresponde a la probable inundación masiva que ocurre cada 10.000 años. Esta es una ciudad construida pensando en la sostenibilidad y la supervivencia. Claro, es posible que nunca lleguen esos 10.000 años, pero resistirá la prueba del tiempo hasta ese punto en el que probablemente habría mejorado para entonces. Excelente trabajo protegiendo a su gente y sus medios de vida, querido Canadá. Número 6. Colapso de la presa siberiana. Cuando la presa de Siberia se derrumbó, envió una ola de agua a un campamento minero matando al menos a 15 mineros que se encontraban trabajando en el oro. La causa, durante un largo periodo de falta de mantenimiento, las fuertes lluvias debilitaron la presa y dejaron pasar pequeñas fugas de agua. A medida que el agua se abría paso a través de todas las grietas y agujeros, la presión se hizo demasiado grande, lo que obligó a la presa a colapsar y arrastró varias cabañas en su paso. La inundación se detuvo a solo 160 kilómetros de la ciudad más cercana, y si el depósito hubiera estado lleno en el momento de su colapso, podría haber llegado fácilmente a los límites exteriores de la ciudad, donde cientos de personas yacían en sus hogares. Suficientemente interesado, el presidente Vladimir Putin ordenó todas las medidas necesarias para ayudar a los afectados, identificar la causa del desastre y evitar que esto vuelva a ocurrir en las represas rusas. Una vez más se necesitaron vidas para convencer al gobierno de que tomara medidas sobre el debilitamiento de las represas. Rusia es uno de los principales productores de oro del mundo y la mayoría proviene de operaciones industriales masivas en las profundidades del territorio ruso. Sin embargo, gran parte del flujo de oro proviene del lecho de un arroyo en lugar de una veta subterránea. Número 5. Presa de Asuán. Han pasado más de 30 años desde la finalización de la gran presa al otro lado del Nilo, pero la antigua lucha de Egipto por domar el río nunca ha cesado. La presa fue construida para romper el ciclo anual de inundaciones que había sido la característica constante de la vida egipcia. Se decía que era para garantizar que la gente del valle del Nilo no sufriera ni inundaciones ni sequías. Es típico de los humanos creer que podemos domar a la naturaleza. Las fuerzas naturales tan poderosas como las del Nilo nunca debieron ser sometidas. Hasta ahora la presa ha estado a la altura de su reputación, pero no sin efectos secundarios. En la actualidad, el gobierno egipcio está gastando miles de millones de dólares en proyectos subsidiarios para hacer frente a estos efectos secundarios. Parece que con cada ajuste sutil en la tecnología de la presa, se crea un problema en algún otro lugar, incluidos algunos que ya han sido resueltos en el pasado. Al igual que el antiguo ciclo entre el Nilo y el pueblo egipcio, cada vez que ajustan un aspecto de esta construcción, se crea una mayor necesidad de ajuste, creando un ciclo sin fin. No importa lo que hagan los egipcios, al parecer tienen que lidiar con el poderoso Nilo día tras día. La próxima parte significativa de este proyecto extenderá el impacto de la presa hacia el desierto occidental de Egipto, con eventuales consecuencias que no pueden prever. Número 4. La presa de Nguri, la más alta del mundo.
Hay una presa en Georgia que vale la pena ser visitada por turistas y viajeros. La presa Inguri se construyó en el río Inguri en la enorme altura de 272 metros, lo que la convierte en la presa más alta del mundo. El trabajo de construcción comenzó hace más de 50 años y su capacidad de generación de energía entró en pleno funcionamiento en 1977. En combinación con la planta de energía subterránea, la presa forma un gigantesco complejo hidroeléctrico que se conecta con la central hidroeléctrica ubicada en el río Erizkali, rodeada de hermosas vistas y cadenas montañosas. La encantadora ciudad georgiana de Tsavari y sus alrededores han atraído a muchos turistas durante mucho tiempo. Hace solo unos años, modernizaron la presa con muchas atracciones turísticas para familiarizarse con la maravilla que es la presa Inguri. Hay una plataforma de observación, restaurantes, recorridos turísticos y una tienda de recuerdos para enumerar algunas de las actividades disponibles. Número 3. Presas del río Mekong. Si bien la promesa de contar con abundante energía es tentadora, los importantes riesgos ambientales para la vida silvestre, el suelo y las personas han comenzado a manifestarse. La razón de esto es que el sudeste asiático está construyendo demasiadas presas y demasiado rápido. Una presa en construcción a 250 kilómetros río arriba, en la vecina Laos, colapsó después de las fuertes lluvias monzónicas. La peor parte es que las aldeas río abajo no tenían idea de su inminente liberación. Un buen ciudadano en motocicleta corrió río abajo advirtiendo a todos los pueblos que evacuaran. Ni siquiera tenían una advertencia oficial para escapar. La presa envió una ola de agua por el Sekong que ya se encontraba totalmente tenso. Las inundaciones llegaron hasta Stung Treng, la capital del norte de Camboya, donde el río Sekong se une con el río Mekong, haciéndose más grande. Cuando las inundaciones llegaron a las aldeas, diezmaron sus hogares, reservas de alimentos y medios de vida. El desastre ha puesto patas para arriba la ambiciosa agenda de Laos, una de las regiones más pobres de la zona. Buscaron convertirse en la batería del sudeste asiático mediante la construcción de decenas de represas hidroeléctricas y luego vendiendo su exceso de energía a los países vecinos. El año pasado la ciudad tenía 46 plantas de energía de este tipo y todavía se planean construir 54 más. La codicia de los funcionarios crece más que la seguridad de su gente. Eso nunca termina bien. Número 2. La controversia de la presa de Idbar. La transición a fuentes de energía bajas en carbono podría causar daños medioambientales irreversibles en Europa. Las represas hidroeléctricas propuestas amenazan los últimos ríos salvajes de Europa y los ambientalistas están alborotados por ello. A partir de hoy, hay planes para construir casi 3.000 centrales hidroeléctricas en los Balcanes durante los próximos años, desde Eslovenia hasta Albania. El auge de la energía hidroeléctrica amenaza la vida animal si se lleva a cabo de esta manera, incluidas las especies endémicas de peces y el acceso básico al agua dulce limpia para el uso diario de la población humana. Si se construyen estas represas, el paisaje del país cambiará para siempre, para bien o para mal. Número 1. La presa que cambió América. La presa Hoover es una maravilla de la ingeniería, la planificación y la ejecución. Terminada en 1935, la presa sigue siendo un hito en la historia de los Estados Unidos. En comparación con la mayoría de las otras estructuras del sur de Nevada, es la más antigua. Fue construida para llevar una vida indefinida y muestra la notable capacidad de mantener controladas las fuerzas de la naturaleza. Eso no quiere decir que el agua no pueda pasar, pero sigue siendo una de las construcciones más confiables que se hayan construido jamás. Con 7 millones de toneladas de concreto a 200 metros de espesor en la parte inferior, esta monstruosa presa se mantiene fuerte. La parte más aterradora de todo esto: nadie puede saber con certeza cuáles serían los resultados de un desastre de la magnitud del colapso de la presa Hoover. Aún así sería catastrófico para las áreas que dependen del poder y las limitaciones del río. La increíble cantidad de 11 billones de litros de agua en el lago Mead se mantienen al borde del colapso. Si se liberara esa cantidad de agua, la ola resultante barrería más de 4 millones de hectáreas a una profundidad de 30 centímetros. Las comunidades río abajo del río Colorado como Laughlin, Needless, Lake Havasu, Parker, Yuma y San Luis Río Colorado se verían tremendamente afectadas. Los seres humanos han utilizado las presas durante cientos de años. Al principio fue para detener las inundaciones, luego se utilizaron para generar energía. Ahora se utilizan para cualquier cosa que podamos imaginar. Como también pueden ver, estas estructuras que salvan vidas también podrían marcar el comienzo de nuestra perdición. Si disfrutaron del vídeo, asegúrense de presionar el botón de like. Y si desean recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada, presionen el botón de suscribirse.